¿Alguna vez has sentido que la vida que construiste con tanto esfuerzo se desmorona en un instante? Si conoces esa sensación, esta historia te tocará el alma. Acompáñame en este viaje por las calles de Sevilla, donde la música, el amor y la traición se entrelazan de formas que nunca imaginaste. Las noches en Sevilla tienen un color particular. No es solo el naranja de las farolas reflejándose en los adoquines del barrio de Santa Cruz, ni tampoco el azul profundo del cielo andaluz cuando la luna llena se asoma tras la giralda. Es algo más visceral, más íntimo. Es el color de las promesas susurradas bajo los naranjos, del aroma a azahar mezclado con el humo de los cigarrillos en las terrazas, del eco de los tacones sobre las piedras centenarias. Y para Mateo Ríos, esas noches siempre habían tenido el color dorado del jazz. Mateo no era de Sevilla, ni siquiera era de España. Había nacido en Nueva Orleans, en uno de esos barrios donde el jazz no se aprende, se respira, donde cada esquina tiene su historia y cada historia tiene su melodía. Llegó a Andalucía hace 10 años persiguiendo un sueño tan absurdo como romántico: fusionar el soul del Mississippi con el duende del Guadalquivir. La gente se reía cuando lo decía así, pero cuando sus dedos tocaban las teclas del piano, nadie se reía. Todos callaban, todos sentían. Su piel oscura contrastaba con la blancura de las fachadas sevillanas, pero de alguna manera Mateo encajaba en esa ciudad como si hubiera nacido para ella. Alto, de espaldas anchas y manos largas que parecían acariciar las teclas más que tocarlas, tenía esa presencia que hace que la gente se gire cuando entra a una habitación. No era solo su aspecto físico, era su forma de moverse, de hablar español, con ese acento que mezclaba el R&B con el ceceo andaluz, de sonreír como si guardara un secreto que solo compartiría contigo si te acercabas lo suficiente. Y Elena Cruz se había acercado. La conoció en el Club La Carbonería, aquel antro legendario donde flamenco y jazz se daban la mano sin pedir permiso. Ella era violinista de la Orquesta Municipal, una sevillana de pura cepa, con ese pelo rubio que parecía capturar la luz del sol y esos ojos verdes que te prometían primaveras eternas. Cuando Mateo la vio por primera vez, estaba sentada en una mesa del fondo, con una copa de manzanilla en la mano y esa mirada perdida de quien busca algo más que música en un club nocturno. Fue amor a primera vista, o al menos eso creían ambos. Se casaron 2 años después en una ceremonia pequeña en la iglesia de San Luis de los Franceses. Los padres de Elena no estaban muy convencidos de que su hija se casara con un negro americano que toca el piano, como lo describió su tía Remedios, con ese desparpajo que solo tienen las sevillanas de 70 años. Pero cuando vieron a Mateo tocar en la boda una versión de La Tarara mezclada con What a Wonderful World, hasta la tía Remedios lloró. Eran la pareja perfecta, o eso decían todos, el músico carismático y su musa andaluza. Mateo tocaba en el Tambor del Llano, uno de los clubs de jazz más prestigiosos de la ciudad, 5 noches a la semana. Elena lo acompañaba cuando podía, sentándose siempre en la misma mesa, la del rincón izquierdo, desde donde podía verlo tocar sin que las columnas le taparan la vista. A veces subía al escenario con él, y cuando su violín se encontraba con el piano de Mateo, pasaban cosas que no se pueden explicar con palabras, solo con silencios. Pero los silencios también pueden decir demasiado. Todo comenzó a cambiar hace 6 meses. Nada dramático al principio. Solo pequeñas grietas en la rutina que habían construido con tanto cuidado. Elena empezó a llegar tarde a casa. Ensayo extra, decía, o reunión con la directiva de la orquesta. Mateo asentía, besaba su frente, preparaba la cena que inevitablemente se enfriaba esperándola. Era comprensivo, demasiado comprensivo quizás. Las noches en las que Elena asistía a sus conciertos se fueron espaciando, primero una vez por semana, luego una cada 2 semanas, después casi nunca. Estoy cansada, mi amor, le decía, y Mateo la entendía, porque él también conocía el agotamiento de vivir de la música, de entregar tu alma cada noche a un público que aplaude y se va, dejándote vacío hasta la próxima vez. Pero había algo más, algo que Mateo sentía en la forma en que Elena evitaba su mirada cuando hablaban, en cómo su cuerpo se tensaba cuando él la abrazaba por detrás mientras ella preparaba café por las mañanas, en esos te quiero, que sonaban cada vez más automáticos, más obligatorios, menos reales. ¿Cuántas veces podemos ignorar lo que sabemos en el fondo? ¿Cuántas veces nos decimos a nosotros mismos que estamos imaginando cosas, que somos paranoicos, que todo está bien cuando claramente nada lo está?
Mateo empezó a beber más, no mucho, solo lo suficiente para que el whisky borrara esas preguntas que lo perseguían mientras tocaba. Su mejor amigo, Carlos, el saxofonista del club, lo notó inmediatamente. Tío, estás tocando como si estuvieras despidiéndote de alguien, le dijo una noche mientras fumaban en el callejón trasero del Tambor del Llano. ¿Qué va, hermano? Solo estoy explorando nuevos territorios musicales, respondió Mateo, forzando una sonrisa que no llegó a sus ojos. Carlos no era tonto, llevaba 20 años en la escena jazzística sevillana y había visto de todo, pero también sabía cuándo callar y cuándo insistir. Esa noche decidió callar. La verdad llegó una noche de jueves, no fue un martes ni un viernes. Fue un jueves, ese día de la semana que no es nada especial, que no promete nada, que simplemente existe entre el hoy y el mañana. Mateo acababa de terminar su segundo set. Autumn Leaves había sonado especialmente melancólico esa noche, como si las teclas supieran algo que él aún se negaba a admitir. Bajó del escenario sudoroso, con esa sensación de vacío sagrado que solo entienden los músicos después de una buena actuación. Se sirvió un vaso de agua en la barra, intercambió algunas palabras con los habituales, firmó un par de servilletas para unos turistas japoneses que no paraban de hacerle fotos. Rutina. Todo era rutina. Entonces vibró su teléfono. Lo sacó del bolsillo de su pantalón negro sin pensar demasiado. Probablemente era Elena diciendo que llegaría tarde otra vez, o su manager confirmando las fechas del Festival de Jazz de Córdoba en octubre. Pero no era ninguna de esas cosas. Era un mensaje de un número desconocido, sin remitente, solo un texto. Pensé que deberías saberlo. El Rincón del Trovador, ahora. Adjunto venía una foto, y esa foto lo cambió todo. Elena, su Elena, con su pelo rubio recogido en esa coleta alta que solo se hacía cuando quería estar cómoda, vestida con ese vestido azul que él le había regalado en su último aniversario, el que ella dijo que era demasiado elegante para usar cualquier día. Estaba sentada en una mesa íntima, de esas con velas que proyectan sombras danzantes en los rostros, y frente a ella, tan cerca que sus rodillas probablemente se tocaban bajo la mesa, estaba Sergio Mendoza. El corazón de Mateo no se rompió. Simplemente dejó de latir por unos segundos. Luego volvió a la vida con una violencia que lo hizo tambalearse contra la barra. Sergio Mendoza, el violinista principal de la orquesta municipal. Ese tipo guapo con cara de galán de telenovela, pelo perfectamente peinado hacia atrás, sonrisa de dentista y dedos ágiles que arrancaban suspiros de las cuerdas. Lo había conocido en varias ocasiones, en esas cenas de músicos donde todos fingen que no compiten entre sí, mientras miden quién tiene más talento, más contratos, más reconocimiento. Siempre le había caído bien a Mateo, cordial, educado, profesional, hijo de puta. Las manos le temblaban, el club seguía lleno de gente, de risas, de conversaciones que se mezclaban con el jazz de fondo que ahora sonaba desde los altavoces. Todo era irreal, como si estuviera viendo su vida desde fuera de su propio cuerpo. ¿Estás bien, Mateo? La voz de Ana, la camarera, llegó desde algún lugar lejano. No respondió. Guardó el teléfono, agarró su chaqueta del respaldo de una silla y salió del club sin decir nada a nadie. El aire fresco de la noche sevillana le golpeó la cara como una bofetada necesaria. El Rincón del Trovador estaba a 10 minutos caminando, en el barrio de Triana, cruzando el puente de San Telmo. Mateo conocía bien ese lugar. Era un restaurante pequeño, romántico, de esos que presumen de tener solo 12 mesas y reserva obligatoria. Había llevado a Elena allí en su primer aniversario. Caminó, rápido al principio, luego más despacio, como si sus piernas supieran que lo que iba a encontrar al final del camino no tenía vuelta atrás. Las calles estaban moderadamente llenas de esa gente que sale los jueves porque mañana es viernes y el fin de semana ya se huele en el ambiente. Parejas de la mano, grupos de amigos camino a los bares, turistas despistados con mapas en el móvil. Mateo los envidiaba a todos. Envidiaba sus problemas simples, sus vidas que probablemente eran un desastre, pero al menos eran desastres honestos. Llegó al restaurante y se quedó al otro lado de la calle, bajo la sombra de un naranjo. Desde allí podía ver el interior a través de los ventanales de cristal emplomado, y los vio. Elena y Sergio, compartiendo una botella de vino tinto, riéndose. Ella con esa risa que Mateo creía conocer de memoria, pero que ahora sonaba diferente, más libre, más genuina. Sergio le decía algo al oído, y ella se sonrojaba, apartaba la mirada con esa timidez coqueta que antes era solo para Mateo. Entonces Sergio tomó la mano de Elena.
y ella no la retiró. Hay momentos en la vida en los que el tiempo se detiene. No es una metáfora, es algo físico, tangible. El mundo deja de girar, el ruido se apaga y solo existe ese instante que se graba en tu memoria con una claridad dolorosa que nunca te abandonará. Mateo sintió como algo se rompía dentro de él. No era solo el corazón, era algo más profundo, la confianza, la fe en que las personas que amas son capaces de ser honestas contigo, de no destrozarte mientras te miran a los ojos y dicen que todo está bien. Se dio la vuelta y empezó a caminar sin rumbo. Sus pies lo llevaron al río, a ese paseo junto al Guadalquivir donde tantas veces él y Elena habían caminado hablando de sus sueños, de cómo algún día tendrían su propio proyecto musical, una fusión de jazz y flamenco que revolucionaría la escena, de cómo viajarían juntos, tocarían en festivales por toda Europa, envejecerían rodeados de música y amor. Mentiras. Todo mentiras. Sacó el teléfono y miró de nuevo la foto. Luego abrió WhatsApp y fue al chat de Elena. Los últimos mensajes eran de hace 2 días. Mateo, ¿llegarás a tiempo para cenar? Elena, no lo creo, mi vida. Ensayo largo. Te quiero. Te quiero. Qué fácil es escribir esas palabras, qué difícil es sentirlas de verdad. Escribió un mensaje, lo borró, escribió otro, también lo borró. ¿Qué se supone que debes decirle a alguien que acaba de destrozar tu mundo? Que la viste, que lo sabes todo, que no entiendes cómo pudo hacerle esto. Finalmente escribió algo simple. ¿Dónde estás? La respuesta llegó 5 minutos después. En casa, amor. ¿Todo bien? Mateo soltó una risa amarga que asustó a una pareja que pasaba cerca. En casa. Claro. En casa con el fantasma de la mujer que alguna vez fue, mientras la real estaba en Triana tomando vino con su amante. No respondió. Apagó el teléfono y se sentó en un banco frente al río. El agua fluía oscura y silenciosa, arrastrando secretos que nadie nunca conocería. ¿Cuánto tiempo llevaba esto pasando? ¿Semanas? ¿Meses? ¿Años? Pensó en todas las señales que había ignorado. Las llamadas que Elena cortaba cuando él entraba a la habitación, los ensayos que se alargaban demasiado, esa nueva ropa interior que compró hace un mes sexy, cara, que solo usó una vez en casa y que él asumió que era para sorprenderlo, pero que nunca llegó la sorpresa. Dios, había sido tan ingenuo, tan estúpido, tan ciego. Volvió al club pasada la medianoche. El tercer set ya había terminado y Carlos estaba guardando su saxofón. Tío, ¿dónde coño te metiste? Pablo tuvo que improvisar en el piano y casi nos echa del escenario. Carlos dejó de hablar cuando vio la cara de Mateo. ¿Qué pasó? Mateo no sabía por dónde empezar. Sacó el teléfono, se lo mostró. Carlos miró la foto en silencio durante lo que pareció una eternidad. Mierda, fue todo lo que dijo. Sí, ¿qué vas a hacer? No lo sé, pero sí lo sabía, en el fondo ya lo sabía. Esa noche no volvió a casa. Se quedó en el apartamento de Carlos, bebiendo whisky barato y fumando cigarrillos que no lo ayudaban en nada, pero al menos le daban algo que hacer con las manos. Hablaron. O más bien, Carlos habló y Mateo escuchó porque no tenía palabras para describir el vacío que sentía. A las 3 de la madrugada el teléfono empezó a vibrar. Elena lo llamaba. Una vez, 2 veces, 5 veces. Luego los mensajes. Mateo, ¿dónde estás? Me estás asustando. Por favor, contéstame. Si estás enojado por algo, hablemos. Leyó cada mensaje con una calma que lo sorprendió a sí mismo. No había rabia. Todavía no. Solo un cansancio profundo, como si hubiera estado corriendo una maratón durante años y finalmente pudiera detenerse. A las 4 de la madrugada escribió, Celo de Sergio. La respuesta no llegó inmediatamente. Mateo imaginó a Elena del otro lado, con el teléfono en la mano, el pánico dibujándose en su rostro, buscando desesperadamente las palabras correctas, la excusa perfecta, la mentira que lo arreglara todo. Cuando el mensaje llegó era exactamente lo que esperaba. No es lo que piensas. Se rió, una risa seca, sin humor. ¿Y qué es entonces? Déjame explicarte, por favor. Ven a casa. No. Mateo, por favor. Te amo. Ahí estaba. La frase que una vez lo hacía sentir completo y que ahora sonaba tan hueca como una promesa rota. ¿Cuánto tiempo? El silencio del otro lado fue ensordecedor. Pasaron los minutos. Mateo observaba los 3 puntos que indicaban que Elena estaba escribiendo, borrando, escribiendo de nuevo. Finalmente, 3 meses. 3 meses. 90 días de mentiras. 90 días de besarlo mientras pensaba en otro. 90 días de destruir todo lo que habían construido juntos. Apagó el teléfono. Carlos lo miraba desde el sofá con esa expresión de impotencia que tienen los amigos cuando no pueden hacer nada para ayudarte excepto estar ahí. ¿Qué necesitas, hermano? Preguntó.
Mateo cerró los ojos. Necesitaba muchas cosas. Necesitaba que esto fuera una pesadilla. Necesitaba volver en el tiempo y prestar más atención, ser mejor marido, notar las señales. Necesitaba que Elena lo hubiera amado lo suficiente como para ser honesta con él antes de destrozarlo. Pero sobre todo necesitaba respuestas. Necesito saber por qué, dijo finalmente. Necesito entender qué hice mal. Tal vez no hiciste nada mal, respondió Carlos. A veces la gente simplemente se pierde. Pero Mateo no podía aceptar eso. Tenía que haber una razón, una explicación, algo que le diera sentido a este caos. Los días siguientes fueron un borrón. Mateo se quedó en casa de Carlos, ignorando las llamadas y mensajes de Elena. Tocó en el club con el corazón a medias, pero su música nunca había sonado tan honesta, tan dolorosamente bella. La gente lo notaba, las propinas subieron, los aplausos duraban más. El dolor lo estaba convirtiendo en un mejor músico, y eso lo enfurecía. Una semana después, Elena apareció en el club. Mateo la vio entrar desde el escenario en medio de Round Midnight. Por un segundo, sus dedos vacilaron en las teclas, pero luego continuó. No iba a darle la satisfacción de verlo derrumbarse. Ella se sentó en su mesa de siempre, la del rincón izquierdo, como si tuviera derecho a estar ahí, como si no hubiera arruinado todo. Cuando terminó la canción, Mateo anunció un descanso, bajó del escenario y caminó directo hacia ella. Elena se puso de pie, tenía ojeras, se veía cansada, más pequeña de lo que recordaba. Mateo. Su voz se quebró al decir su nombre. ¿Qué haces aquí? Ah, preguntó él, manteniendo la voz neutral. Necesitaba verte. Necesitaba que me escucharas. No hay nada que escuchar. Sí lo hay. Elena extendió la mano para tocar su brazo, pero Mateo se apartó. Lo siento. Dios, lo siento tanto. ¿Sentir el qué exactamente? ¿Haberme mentido durante 3 meses? ¿Haberme hecho sentir que estaba loco cuando sabía que algo andaba mal? ¿O solo sientes que te hayan descubierto? Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Elena. Todo. Siento todo. Nunca quise hacerte daño. Pero lo hiciste. El silencio entre ellos estaba lleno de todo lo que no se habían dicho, de todas las conversaciones que evitaron tener, de todos los problemas que enterraron bajo la rutina y las sonrisas forzadas. ¿Lo amas? Preguntó Mateo y se sorprendió de lo tranquila que sonaba su voz. Elena cerró los ojos. Cuando los abrió, había algo diferente en ellos. Algo parecido a la honestidad. No lo sé, susurró. Estoy confundida. Entonces vete, vete hasta que lo sepas, pero no vuelvas aquí. No vuelvas a mi vida hasta que estés segura de lo que quieres. Mateo, por favor. No, su voz fue firme. Me debes al menos esto. Claridad, honestidad, no más mentiras. Elena sintió las lágrimas cayendo libremente ahora. Se dio la vuelta y caminó hacia la salida. En la puerta se detuvo, miró hacia atrás una última vez, pero Mateo ya había vuelto al escenario. Se sentó al piano y comenzó a tocar. Georgia on my mind. On my... La canción que tocó la noche que la conoció, la canción que ella dijo que la hizo enamorarse de él. Y mientras sus dedos se movían sobre las teclas, Mateo se dio cuenta de algo. Había perdido a su esposa. Sí. Había perdido sus sueños compartidos, su futuro planificado, su fe en el amor eterno. Pero no había perdido su música. Y quizás, solo quizás, eso sería suficiente para sobrevivir. Los siguientes meses fueron los más duros de la vida de Mateo, no porque extrañara a Elena, aunque lo hacía de formas que no esperaba y momentos que lo tomaban desprevenido, sino porque tuvo que reconstruirse a sí mismo desde cero. Tuvo que aprender quién era sin ella, sin ese nosotros que había definido su identidad durante tantos años. Se mudó a un apartamento pequeño en el barrio de La Macarena, un segundo piso sin ascensor, con ventanas que daban a una plaza donde los niños jugaban al fútbol por las tardes y los abuelos se sentaban en los bancos a comentar la vida ajena. Era ruidoso, era caótico, era perfecto. El piano llegó una semana después. Un Yamaha vertical que había comprado de segunda mano a un tipo en Dos Hermanas. No era gran cosa comparado con el Steinway que compartía con Elena en la casa que alguna vez fue suya, pero tenía alma, y eso era lo único que importaba. Tocaba todas las noches, a veces hasta el amanecer. Composiciones nuevas que salían de un lugar profundo y oscuro que no sabía que tenía. Melodías que hablaban de pérdida y redención, de rabia y aceptación, de ese espacio gris entre el amor y el odio, donde viven los corazones rotos. Carlos seguía siendo su ancla. Lo visitaba casi a diario, siempre con cerveza y tapas, siempre con esa habilidad especial que tienen los buenos amigos de saber cuándo hablar y cuándo simplemente estar presente. Tu música está cambiando, hermano.
le dijo una noche mientras compartían unas croquetas de jamón en la plaza. Es más, no sé cómo describirlo, más cruda, más real. Mateo dio un sorbo a su cerveza. Es porque ya no estoy tocando para impresionar a nadie, solo para sobrevivir. Eso se nota, y la gente lo siente, era verdad. Las audiencias en el Tambor del Llano habían aumentado. Llegaban personas nuevas cada noche, atraídas por rumores de ese pianista americano que tocaba como si estuviera sangrando sobre las teclas. Las críticas en los periódicos locales empezaron a llamarlo el nuevo sonido del dolor sevillano. Era un título que Mateo habría odiado hace unos meses, pero ahora lo aceptaba con una sonrisa irónica. El dolor vende. Qué irónico. Una noche, 2 meses después de la separación, Mateo recibió una llamada inesperada. Era Javier Morales, el director artístico del Festival Internacional de Jazz de San Sebastián, uno de los eventos más prestigiosos de Europa. Mateo, he estado escuchando cosas increíbles sobre tu trabajo reciente. La voz de Javier era cálida, pero profesional. Tengo un espacio libre en el cartel del festival de este verano. Es tuyo, si lo quieres. Mateo casi dejó caer el teléfono. ¿Hablas en serio? Completamente. Queremos algo diferente este año, algo que toque el alma, y tu música está haciendo exactamente eso. Colgó el teléfono en un estado de shock. San Sebastián, el festival con el que había soñado desde que llegó a España, la oportunidad que siempre creyó que compartiría con Elena. La ironía era brutal. Estaba consiguiendo todo lo que siempre quiso, pero solo después de perder lo que más le importaba. ¿Acaso así funciona la vida? Te da lo que pediste solo cuando ya no importa de la misma manera. Esa noche tocó en el club con una intensidad que asustó incluso a Carlos. My Funny Valentine nunca había sonado tan desgarrador. La gente guardó silencio absoluto. Algunos lloraron abiertamente. Después del show, una mujer se acercó a la barra donde Mateo estaba tomando agua. Tendría unos 50 años, elegante, con ese aire de quien ha vivido lo suficiente como para entender el sufrimiento ajeno. Perdona que me acerque, dijo con acento andaluz cerrado, pero necesitaba decirte algo. Mateo la miró, cansado pero educado. Dime, mi marido me dejó hace 3 años, por su secretaria, como en las películas malas, soltó una risa amarga. Creí que nunca lo superaría, pero esta noche, escuchándote tocar, me di cuenta de que ya lo hice. Tu música me mostró que el dolor puede transformarse en algo hermoso. Gracias. Se fue antes de que Mateo pudiera responder. Pero sus palabras se quedaron con él, resonando en su mente durante días. El dolor puede transformarse en algo hermoso. Mientras tanto, las noticias sobre Elena llegaban de formas indirectas, a través de conocidos mutuos, a través de las redes sociales que Mateo se prometió no revisar, pero revisaba de todos modos a las 3 de la madrugada cuando el insomnio ganaba. Aparentemente, la relación con Sergio no había durado. Terminaron un mes después de que Mateo los descubriera. Los rumores decían que Sergio era un mujeriego, que Elena fue solo una más en su lista de conquistas. Otros rumores, más crueles, sugerían que Elena se dio cuenta de lo que había perdido demasiado tarde. Mateo no sabía qué sentir al respecto. No había satisfacción en su sufrimiento, no había venganza dulce, solo un vacío donde antes había rabia. 3 meses después de la separación, Elena le envió un mensaje. ¿Podemos hablar? Mateo miró el mensaje durante horas antes de responder. Parte de él quería ignorarlo, bloquearla, seguir adelante sin mirar atrás. Pero otra parte, esa parte que todavía guardaba recuerdos de cuando fueron felices, necesitaba cerrar el ciclo. Ok, café en Plaza Nueva, mañana a las 5. La tarde siguiente llegó con ese sol de abril que hace que Sevilla parezca pintada en tonos dorados. Mateo llegó al café temprano, nervioso de maneras que no esperaba. Se sentó en una mesa exterior, pidió un café solo y esperó. Elena apareció exactamente a las 5. Se veía diferente. Más delgada, más pálida. Llevaba el pelo suelto y casi sin maquillaje. Por un momento, Mateo vio a la chica que conoció en la carbonería hace tantos años. La chica antes de convertirse en su esposa. Antes de convertirse en su traición. Gracias por venir, dijo ella, sentándose frente a él. No estaba seguro de que debía, pero aquí estoy. Hubo un silencio incómodo. El camarero trajo un té para Elena sin que ella lo pidiera. Mateo se dio cuenta de que era su pedida habitual. Algunos hábitos son difíciles de olvidar, incluso para los camareros. Sé que probablemente no quieras escuchar esto, comenzó Elena, mirando fijamente su taza, pero necesito que lo sepas. Cometí el peor error de mi vida. Elena, no, déjame terminar.
Por favor, su voz se quebró ligeramente. Estos meses sin ti han sido un infierno. No porque estés sola, sino porque me di cuenta de lo que destruí. Destruí lo mejor que me pasó en la vida por nada, por una ilusión, por aburrimiento, por cobardía. Mateo la escuchó sin interrumpir. Había practicado este momento en su cabeza 1000 veces, todas las cosas duras que le diría, todas las formas en que le haría saber cuánto daño le causó. Pero ahora, viéndola ahí, tan rota como él, las palabras no llegaban. Sergio era, continuó Elena, era excitante porque era nuevo, porque me hacía sentir joven otra vez, porque nuestra vida se había vuelto tan rutinaria, tan predecible. Pero esa no es excusa. Debí haber hablado contigo. Debí haberte dicho que me sentía perdida. En lugar de eso, hice lo más egoísta y cobarde. ¿Por qué? Fue todo lo que Mateo pudo decir. Esa es la única pregunta que me ha estado matando. ¿Por qué? Elena finalmente lo miró a los ojos. Y en esos ojos verdes que una vez prometieron primaveras eternas, Mateo vio algo que no esperaba, honestidad brutal. Porque tenía miedo, admitió. Miedo de que lo nuestro se hubiera acabado sin que ninguno de los dos lo admitiera. Miedo de que nos hubiéramos convertido en dos extraños viviendo bajo el mismo techo. Y en lugar de enfrentar ese miedo, huí. Busqué una salida fácil, y en el proceso arruiné lo único real que tenía. Las palabras flotaron entre ellos como hojas en el viento. Mateo sintió algo aflojarse en su pecho. No era perdón, todavía no, pero era comprensión. ¿Sabes qué es lo más jodido? Dijo Mateo con una risa sin humor. Que parte de mí entiende. Yo también sentía que algo se estaba muriendo entre nosotros. Pero yo iba a quedarme, iba a luchar, iba a proponerte que fuéramos a terapia, que habláramos, que encontráramos la forma de volver a conectar. Pero tú elegiste el camino fácil. Lo sé, susurró Elena, y tendré que vivir con eso el resto de mi vida. Bebieron sus cafés en silencio. A su alrededor la vida continuaba. Turistas tomando fotos, niños corriendo, parejas tomadas de la mano. El mundo seguía girando, indiferente a su pequeño drama personal. ¿Qué quieres, Elena? Preguntó finalmente Mateo. ¿Por qué querías verme? Ella tomó aire profundamente. Quería pedirte perdón, de verdad, sin esperar nada a cambio. Solo necesitaba que supieras que lo siento. Y que si pudiera volver atrás, pero no puedes, interrumpió Mateo, aunque su voz era suave, no cruel. Ninguno de nosotros puede. Lo sé. Hubo otra pausa. Mateo jugó con la cuchara de su café buscando las palabras correctas. Te perdono, dijo finalmente, sorprendiéndose a sí mismo. Elena levantó la mirada bruscamente, los ojos llenos de lágrimas. ¿Qué? Te perdono. No porque lo que hiciste esté bien, no porque no me dolió. Dios sabe que me destrozaste, pero te perdono porque cargarlo conmigo solo me está destruyendo más. Te perdono por mí, no por ti. Las lágrimas de Elena cayeron libremente ahora. Extendió su mano a través de la mesa, vacilante. Mateo la miró por un momento largo, luego la tomó. Solo por un segundo. Un apretón breve que contenía todo lo que fueron y todo lo que ya no serían. Gracias, susurró ella. Pero esto no significa que volvamos, aclaró Mateo, soltando su mano. Lo que tuvimos está roto, y algunas cosas no se pueden reparar, solo aceptar. Elena asintió, limpiándose las lágrimas. Lo entiendo. Solo quiero que sepas que siempre te amaré, a mi manera jodida y egoísta, pero te amo. Mateo sonrió tristemente. Yo también te amé. Pasado. Ese es el tiempo que tenemos que usar ahora. Se despidieron en la plaza, un abrazo breve, un beso en la mejilla que olió a recuerdos, y luego cada uno se fue por su camino, sin mirar atrás. Esa noche, Mateo tocó en el tambor del llano con algo que no había sentido en meses. Paz. No felicidad, no alegría, pero paz, esa tranquilidad que viene de finalmente soltar lo que te estaba ahogando. Tocó What a Wonderful World por primera vez en mucho tiempo, lo sintió de verdad. El mundo era maravilloso, doloroso, complicado, injusto a veces, pero también lleno de segundas oportunidades, de música que sana, de amigos que se quedan, de extraños que entienden tu dolor mejor que nadie. Las semanas siguientes trajeron cambios inesperados. Mateo conoció a Carmen, una bailaora de flamenco que venía a veces al club. No era Elena, no era rubia ni de ojos verdes, era morena, de ojos negros como el azabache, con manos callosas de tanto zapateo y una risa que sonaba como campanas. No se enamoraron inmediatamente, ni siquiera estaban buscando eso, simplemente conectaron. Hablaban de música durante horas, de cómo el flamenco y el jazz son primos lejanos que se encontraron en el dolor y la pasión, de cómo el arte nace del sufrimiento, pero no tiene que quedarse ahí. ¿Sabes qué me gusta de ti? Le dijo Carmen una noche, compartiendo patatas bravas en un bar de Triana.
que no finges estar bien, admites que estás jodido. Eso es más honesto que 1000 sonrisas falsas. Mateo se rió. No sabía que estar jodido fuera un atractivo. Lo es cuando eres honesto al respecto. Carmen se encogió de hombros. Mi ex me dejó por mi mejor amiga. Sé cómo es. Ese sentimiento de que nunca volverás a confiar en nadie. ¿Y lo superaste? Estoy en ello, admitió. Algunos días mejor que otros. Pero el baile ayuda. Ah, el arte ayuda. Conectar con personas que entienden ayuda. Tenía razón. Conectar ayudaba. Llegó junio y con él el Festival de Jazz de San Sebastián. Mateo viajó en tren, observando cómo el paisaje andaluz daba paso al verde del País Vasco. Carlos lo acompañó, como siempre, como el hermano que nunca tuvo. El concierto fue en el Cursal, ese edificio icónico que parece dos cubos de cristal frente al mar. Mateo subió al escenario con su banda improvisada, Carlos al saxo, dos músicos vascos en el bajo y la batería, y tocó como nunca había tocado antes. Tocó su dolor, su sanación, su rabia, su aceptación. Tocó para la mujer del club que superó su divorcio, para Carlos que siempre estuvo ahí, para Carmen, que le mostró que se puede ser honesto sobre estar roto, para Elena, porque a pesar de todo, ella fue parte de su historia, y para sí mismo, porque finalmente estaba aprendiendo a amarse de nuevo. La ovación fue ensordecedora, de pie, lágrimas en los ojos de personas que ni siquiera conocían su historia, pero la sentían en cada nota. Ese es el poder de la música verdadera, no necesita explicación, solo verdad. Después del show, entre el caos de felicitaciones y selfies con fans, Mateo recibió un mensaje. Era de Elena. Te vi en el live stream del festival. Estuviste increíble. Siempre supe que llegarías lejos. Me alegro de que lo estés logrando. Cuídate, Mateo. Leyó el mensaje 2 veces, luego lo guardó sin responder. No con frialdad, sino con aceptación. Algunos capítulos se cierran, algunos amores se transforman en recuerdos agridulces que miras con cariño pero sin el deseo de revivirlos. De vuelta en Sevilla, la vida tomó un ritmo diferente. Mateo y Carmen empezaron a colaborar musicalmente. No era romance, al menos no todavía. Era algo más orgánico, más honesto. Una amistad que podía convertirse en algo más si así lo decidían, pero que no tenía prisa por definirse. Crearon un proyecto juntos, Duende en Blues, una fusión de flamenco y jazz que empezó en pequeños bares de Triana y terminó vendiéndose en el Teatro Central. La crítica los amó, el público también. Una noche, 6 meses después del festival, Mateo estaba en el escenario del Tambor del Llano. El lugar estaba lleno hasta el tope. En la mesa del rincón izquierdo, esa mesa que antes era de Elena, estaba Carmen, viéndolo tocar con una sonrisa que no prometía primaveras eternas, pero sí otoños honestos. Mateo tocó Georgia on My Mind otra vez, pero esta vez no era un lamento, era una celebración de lo que fue, de lo que es, de lo que podría ser. Después del último acorde, mientras los aplausos llenaban el club, Mateo se dio cuenta de algo fundamental. Había perdido un amor, sí. Había perdido sus planes, sus sueños compartidos, su fe en los finales felices de Cuento de Hadas. Pero había ganado algo más valioso. Se había ganado a sí mismo. Había aprendido que puedes sobrevivir a que te rompan el corazón, que el dolor puede transformarse en arte, que los finales también son comienzos, que la lealtad existe, aunque no siempre donde esperabas encontrarla, que el amor verdadero a veces significa soltar, perdonar y seguir adelante. Y mientras bajaba del escenario y Carmen se acercaba con esa sonrisa que cada día le gustaba más, Mateo entendió la lección final. Los finales felices no son perfectos. No son sin cicatrices. No borran el pasado. Los finales felices son simplemente la capacidad de estar bien contigo mismo, rodeado de personas que te valoran, haciendo lo que amas, con el corazón abierto a lo que venga. Y eso, pensó Mateo mientras Carmen enlazaba su brazo con el suyo, eso era más que suficiente. Las luces de Sevilla brillaban afuera, el Guadalquivir seguía fluyendo, arrastrando secretos viejos y prometiendo mañanas nuevos. Y en algún lugar de la ciudad, Mateo Ríos, el pianista de Nueva Orleans que encontró su duende en Andalucía, finalmente estaba en casa, no en un lugar, sino en sí mismo. Y esa al final es la única casa que realmente necesitamos.